En la Edad Media tardía, o mejor nombrada Renacimiento, la Iglesia Católica de Roma tenía una influencia enorme sobre la sociedad europea y su cultura. Tenían un poder inmenso y solo pocos se atrevían a cuestionarla. Siendo el siglo XVI, algunos cristianos, como lo fue Martín Lutero y Juan Calvino, se cuestionaron muchísimo si las prácticas que tenía la Iglesia eran correctas, por lo que terminaron insatisfechos y generaron una reforma. Los reformadores protestantes creían y creen actualmente que la salvación se obtiene por medio de la fe plena en Jesucristo y no por tus obras. A su vez, rechazaron la veneración a los santos y la existencia de un purgatorio. Esta doctrina fue tan influyente que se ramificó y algunas de las ramas más conocidas son los anglicanos, los calvinistas y los bautistas. También llegó a Estados Unidos, en donde impactó masivamente a la sociedad y en la actualidad es la religión más profesada por esta nación. Bueno, pues el protestantismo fue un movimiento religioso que se originó en el siglo XVI y hace referencia a los cristianos que se separaron del catolicismo luego de la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero, quien era un monje agostino. La controversia comenzó con numerosas denuncias de corrupción contra la Iglesia Católica, principalmente denuncias en el que el Papa de ese momento vendió una bula de indulgencias, creando así el purgatorio, para a su vez así financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Esto llevó a Lutero, que además de monje era profesor de teología, a escribir cuestionando el poder de las indulgencias, publicando las 95 tesis fuera de la iglesia de Wittenberg. Esto como una crítica a la iglesia en ese momento. Todo esto ocurrió durante el año de 1517, donde se fomentaba el falso arrepentimiento a los fieles y a los que traicionaban los principios básicos del cristianismo. Para 1529, Lutero proclamó uno de los principales pilares del protestantismo, en el que se abogaba por un regreso a los orígenes, ya que dijo que cualquier cosa que no esté en los textos sagrados, es decir, la Biblia, no debe interpretarse a voluntad, y como ésta se encontraba directamente inspirada por Dios, esta era la única fuente de autoridad para Lutero. A esto se le llamó la sola escritura. El término protestante se ha utilizado desde 1529, cuando varios príncipes alemanes firmaron la Protesta de Spira, un documento en el que expresaban su desaprobación por los intentos del emperador Carlos V de colocarlos bajo la autoridad del Papa. El luteranismo, surgido en el siglo XVI a partir de las propuestas de Martín Lutero, celebra el bautismo y la Eucaristía, y se adhiere a los principios de sola escritura, sola fide y el sacerdocio universal. El anglicanismo, surgido en el siglo XVI, aspira a ser una vía media entre el catolicismo y el protestantismo más extremo. Celebra el bautismo y la Eucaristía. El calvinismo, surgido en el siglo XVI, agrupa la Iglesia Reformada, la Presbiteria y la Congregacional, de Países Bajos, Escocia e Inglaterra respectivamente. El bautismo, surgida en Inglaterra a principios del siglo XVII, tiene nexos con la Iglesia Congregacional y la Calvinista. Celebra la Eucaristía y el bautismo y le da a este último un especial significado y protagonismo en sus ritos. El evangelismo celebra el bautismo y la Eucaristía y fomenta en sus fieles un intenso sentimiento de renacer al incorporarse al culto, expresando a menudo por la glosolalia. El crecimiento de las ideas protestantes fueron facilitadas por la invención de la imprenta, la tinta y máquina de escribir, que hizo posible difundir la amplia literatura apologética o más enfocada a Dios, bíblica y devocional, y fomentó la edición de nuevas traducciones de la Biblia en lenguas que no estaba bien o no estaba permitido traducirlas. Estas revisiones del texto hicieron patente la débil base de algunas doctrinas medievales. La nueva forma de fomentar la autoridad
junto con el rechazo de la formulación escolástica, ahora sustituida por lenguaje bíblico, hacía difícil a los teólogos católicos rebatirla y debatirla, y fue ahí donde se empezaron, entre comillas, a revelar más. Como resultado de ello, los gobiernos nacionales y locales se hicieron más fuertes, quitándole un poco de poder a la Iglesia. La Reforma Protestante logró éxito en amplias áreas de Europa, se hizo predominante en el norte de Alemania y en Escandinavia. Después de todo esto, el mundo se enteró. Llegó a Estados Unidos, al Reino Unido, Brasil, China, Nigeria, Sudáfrica, Alemania, Indonesia, Kenia. Mayormente en el Reino Unido el número de protestantes era entre el 72% de la población, en Estados Unidos el 43%, en China muy poco, solamente el 3%, y en Sudáfrica casi el 65% de la población ya se consideraban protestantes. Ahora un poco más específico en Latinoamérica, los principales grupos protestantes comenzaron a establecerse en América Latina en el siglo XIX. Se instalaron en Argentina en 1836, en Brasil en 1859, en México en 1872 y en Guatemala en 1882. Hablando de México, la población protestante abarcaba casi los 8.500.000 ciudadanos, lo que equivale más o menos a un 9 o 10% de la población de México. Los principios fundamentales del protestantismo son dos: sola escritura, es decir, la sola escritura, y sola fide, es decir, la sola fe. También se añade un tercero, que es sola gratia, que es la sola gracia, pero este se incluye en la sola fide. Y ambos principios se derivan del primero, que es la sola escritura, ya que profesa la salvación por solo la fe, precisamente porque así se entiende que está revelado en la escritura. Es el primero el que nos interesa aquí, pues es el que hace referencia a la Biblia. El principio de sola escritura, formulado por Lutero, significa dos cosas. El primer punto es que la Biblia es palabra de Dios y por tanto debemos creer todo lo que ella dice y no hay más palabra de Dios que la Biblia. Y el segundo punto es de que cada uno ha de interpretarla por sí mismo. Esto es un principio universal para todos los protestantes. Solo la Biblia es la norma de fe y más propiamente la interpretación que cada uno hace de la Biblia es la norma de fe. Precisamente esto es lo que ha llevado desde la Reforma de Lutero a tanta multiplicación de iglesias protestantes y luego de sectas derivadas. Cada uno interpreta privadamente la Biblia. En conclusión, Lutero pensaba que el hombre no recibía la absolución y salvación mediante la Iglesia. Los hombres reciben la salvación totalmente gratis mediante la fe. El hombre quedó totalmente destruido tras el pecado original y reformar la Iglesia era una de las maneras de volverla correcta. Y el hombre puede legitimizarse únicamente mediante la gracia de Dios. La suerte del pecado es la muerte.